Ok, ahí estamos grabando. Buenos días. Vamos a continuar la sesión del día de hoy, luego de sus semanas de receso. Y lo que vamos a ver el día de hoy son dos cosas. Primero, vamos a recordar el tema del ensayo que ustedes tendrían que entregarlo, y les voy a mostrar la programación para que lo recuerden. Denme un segundo, acá está. La entrega del ensayo es la semana del 20 de agosto, ¿ya? Es decir, el sábado 21, ustedes debieran entregar el ensayo, ¿ya? Esa es la idea. Si se atrasan un poco, me dicen, les puedo dar un poco más de tiempo, pero más o menos esos son los plazos que nos fijamos. Al respecto, voy a volver a mostrarles para que lo recuerden, porque obviamente ha pasado mucho tiempo y puede que se olviden. Hay una estructura de un ensayo, ¿no es cierto?, que involucra un contexto donde se debe presentar la controversia, y esa controversia, cuando se debe presentar, me refiero a la pregunta y a las posturas de los argumentos que están en disputa. Ustedes varios me han mandado temas, y la idea es que detrás del tema existe una pregunta. Aquí en este documento, cuando yo se los expliqué, les mostré un ejemplo. Por ejemplo, estamos hablando del tema del contexto del COVID, que todos conocemos, que emergió el año 2019, que la tasa de contagio y letalidad es inusualmente alta, y que se han tomado algunas medidas, las cuales tienen pros y contras, ¿no es cierto? Y la pregunta para el ejemplo del ensayo, insisto, es una pregunta de ejemplo para guiarlos, ¿no es cierto?, era cómo podemos controlar el avance de la pandemia COVID con los menores efectos sociales. Esa es como una pregunta de controversia que está muy, muy de moda hoy en día. Y obviamente que esto tiene dos posturas, las posturas que son extremas. No quiere decir que no hay posturas intermedias, ¿no es cierto? Cuando yo digo posturas, no necesariamente hay solo dos, pueden haber varias posturas, pero aquí yo lo grafico con posturas extremas. Están los argumentos a favor de la cuarentena absoluta, bajo el principio que afirma que la vida es más valiosa que la economía, ¿no es cierto? Y obviamente que hay argumentos para afirmar también que la tecnología nos permite llevar una vida normal, y que la economía se puede recuperar, así en breves palabras. Y están los argumentos, el otro extremo, que es la libertad absoluta, ¿no es cierto?, que se basa en que cada ser humano tiene derecho a decidir los riesgos que corre. Y por otra parte, la cuarentena no es la única medida para controlar el virus, etcétera, ¿no es cierto? Que las cuarentenas no sirven, etcétera. Son muchas afirmaciones que se dan para sustentar una postura. Entonces la idea del ensayo es que ustedes tengan un tema, tengan una pregunta, analicen las posturas que están en juego, o al menos las posturas que tienen más adherentes, ¿no es cierto? Y después, en el desarrollo, ustedes ahí recurran a la ciencia. Y cuando digo a la ciencia, a los datos que provee la ciencia, a los estudios que provee la ciencia. Y en esta sesión se debe hacer un análisis de las fortalezas y las debilidades de los argumentos anteriores, a la luz de los artículos consultados. ¿Okay? Y aquí obviamente se recomienda incluir al menos la contrastación de las ideas con al menos 3 artículos científicos, un poco para poner así algo acotado. No les digo que ustedes revisen 40 estudios, no, con 3 es suficiente, ¿ya? Idealmente a nivel de revisión, como vimos en clase, las revisiones son estos compilados que analizan todos los estudios científicos en un tema hasta la fecha, entonces una revisión les ahorra mucha lectura. Y aquí les pongo un ejemplo ficticio, ¿no es cierto? Dice, analizando la literatura científica podemos evaluar los argumentos. Por ejemplo, el trabajo de Pérez y colaboradores del año 2010 demuestra que las cuarentenas sí generan daños irreversibles a nivel de crisis de pánico, depresiones, lo que apoya a la postura en contra de las cuarentenas. Por otra parte, el trabajo de Sánchez y colaboradores 2021 muestran que las cuarentenas retrasan en un 70% el avance en la tasa de contagio, lo que apoya la postura a favor de esta. De eso se trata, hacer un desarrollo a la luz de la literatura científica, es decir,
que ustedes contrasten lo que cree la gente para sustentar sus posturas con lo que dice la ciencia, ¿ya? Y hay finalmente una conclusión, que eso ya es personal, ¿no es cierto?, que ustedes verán, ¿no es cierto?, luego de haber revisado las posturas que están en juego, los estudios que apoyan o refutan esas posturas, ustedes deben hacer una síntesis donde deben declarar y fundamentar su postura respecto al tema, ¿ok? Y yo les recomendé en la última sesión que ustedes elijan, ojalá, un tema de forma lo más astuta posible, ¿no es cierto? Un tema que tenga una connotación controversial social. No todos los temas son controversiales. Por ejemplo, el tema de si fumar hace bien o mal no es controversial hoy en día, pero hay otros temas que sí son controversiales. Y también les recomendé, de hecho varios de ustedes me mandaron algunos ejemplos de cómo preguntas que a veces tienen una connotación exclusivamente ética o moral, por ejemplo, creo que alguno de ustedes me mandó la pregunta de si el aborto era un asesinato o no. Entonces, claro, una pregunta como esa tiene connotaciones exclusivamente filosóficas en el sentido de entender qué es la vida humana. Sin embargo, uno puede transformar una pregunta como esa en una pregunta que sí tiene connotación sociocientífica, además de ética y moral, ¿no es cierto? Que es, por ejemplo, ¿cuál es el riesgo de un aborto ilegal, por ejemplo? Y eso ya tiene connotaciones biológicas, sociales, ¿no es cierto? Uno puede transformar las preguntas a temas controversiales. Entonces, la idea es que ustedes manden el ensayo en la fecha acordada, y las sesiones que vamos a tener hoy y la próxima semana va a ser para ayudarlos a trabajar el ensayo, ¿ya? Y dentro de las cosas que vamos a hacer el día de hoy, es tomar algunos ejemplos, los que quieran compartir el ejemplo, ¿no es cierto? Y en base a esos ejemplos podemos ir ayudándolos. Por mi parte, yo los puedo acompañar para cómo ir depurando las preguntas, ¿ya? Yo unas cosas que les recomendé, y varios de ustedes me lo mandaron, es que tomen un tema, el tema lo transformen en una pregunta general, como esta que está acá, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos controlar el avance de la pandemia con COVID con los menores efectos sociales? Esa gran pregunta general se puede transformar en varias preguntas particulares, ¿ya? Por ejemplo, uno puede preguntarse ¿cuál es la tasa de contagio del COVID? Uno se puede preguntar ¿qué porcentaje de contagio se inhibe mediante una cuarentena absoluta? ¿Qué tipo de efectos psicológicos genera una cuarentena? Hay varias subpreguntas que uno se puede hacer que a uno lo pueden guiar para buscar información. Y buscar información en las bases de datos, de forma que me permitan a mí, con esas preguntas particulares, formarme una idea de la complejidad de mi problema, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, una de esas cosas que vamos a hacer es acompañarlos con el tema de la construcción del seminario, y el ejercicio que vamos a hacer hoy es cómo transformar preguntas generales a preguntas particulares, ¿ok? Eso. No sé si hay alguna duda, alguna consulta antes de comenzar. ¿Dudas, consultas de lo que hemos visto hasta ahora, del tema del ensayo? Los escucho o los leo, como quieran. ¿Todo clarito? ¿Sí? Dijo que el plazo O sea, se podía discutir, pero eso era dentro de lo posible, ver cómo iba el avance, ¿no? claro, o sea, si ustedes tienen algún problema de que me dicen, pucha, profe, me atrasé porque tuve una prueba de no sé qué cosa, o sea, es flexible, así esto no es una condena de la fecha, ¿ya? Lo que sí tienen que entregar el trabajo, obviamente, no lo pueden entregar así a fines de septiembre, porque ahí ya se acaba el curso, ¿no es cierto? Y este curso tiene dos evaluaciones, una es el ensayo y la otra es un debate, que se va a basar en base a los temas del ensayo. O sea, para que ustedes tengan una idea de todos los temas de ensayo que ustedes están haciendo, luego vamos a votar los más populares, para debatir en torno de los más populares, ¿ok? Y ahí probablemente las personas cuyos temas se volvieron los más populares, probablemente se van a transformar como en los jefes de grupo de debate, probablemente. ¿Ya? Va a ser como una cosa natural, porque si una persona hizo un ensayo que es tan popular que todos lo votaron, esa persona va a saber más que el resto.
y siempre eso es normal. Scarlett. Profe, lo que pasa es que tenía una duda si es que es necesario sacar la información de las páginas que usted nos dio, que por ejemplo mi tema igual hay muchos videos de científicos hablando sobre eso, entonces igual podría extraer la información de ahí. Entonces, Sí, esa es una buena pregunta. Mira, es muy importante, a pesar que esto yo espero aclararlo un poco más adelante, es muy importante recurrir a información de primera fuente. Por eso es importante dar como referencia un estudio, no un testimonio de una persona. ¿Por qué? Porque por mucho que una persona tenga credenciales de científico, no implica que lo que está diciendo tiene sustento. ¿Ya? Para que ustedes se hagan una idea, hay médicos que son antivacunas, son muy pocos, pero los hay. ¿Ya? Hay científicos que son terraplanistas, muy pocos, pero los hay. ¿Ya? Entonces, para evitar caer en lo que se llama la falacia de la autoridad, es decir, dado que lo dijo una persona con credenciales, un médico, un científico, lo que sea, entonces debe ser cierto, esa es la falacia de la autoridad. Por eso yo les pido que recurran a los trabajos que están publicados, ya sea en la base de datos que les recomendé, ¿no es cierto?, o en bases de datos formales. ¿Ya? Hay una base de datos que yo se las mostré, se las voy a escribir en el caso que no lo recuerden, ¿no es cierto? Nuestro mundo en datos, en inglés, fíjense. ¿Por qué esta página es confiable? Porque todo lo que ponen ahí tiene las referencias a los estudios de los cuales sacaron. ¿Ya? Entonces tampoco son opiniones. Ahora, lo que sí puedes hacer, Scarlett, es que, por ejemplo, si un científico dijo algo, dijo, oye, sabes que yo opino, suponte que tu tema fuese la despenalización del autocultivo de la marihuana, supongamos que ese fuese tu tema. Y suponte que hay un médico que dice, la marihuana cura el cáncer, ¿ok? Lo que tú puedes hacer es tomar esa afirmación y buscar si en los navegadores científicos hay un apoyo a lo que dice, ¿ya? Ahora, si ese médico, ese científico, quien sea, dice algo y da una referencia, por ejemplo, dice, la marihuana cura el cáncer. Esto lo demostró un estudio que se hizo en la Universidad de Harvard el año 2000X, ¿no es cierto? Busca si es que existe ese estudio en las bases de datos. Puede que lo encuentres, como puede que no lo encuentres, ¿ya? Y yo personalmente, yo he sido testigo de ambas situaciones. He sido testigo de personas que afirman la existencia de estudios y yo los he buscado y nunca los he encontrado. Otras veces me ha pasado que hay personas que afirman que existen estudios que concluyen A, yo voy, busco el estudio, lo encuentro y el estudio no concluye A, concluye B, o sea, lo tergiversó, ¿ya? Entonces ahí hay que tener cuidado con eso. No sé si respondo a tu pregunta. sí, profe, gracias. Entonces, nunca caigan en el argumento de autoridad, nunca, ¿ya? Hay personas que se escudan detrás de sus credenciales para apagar el debate, ¿ya? Antes de darle la palabra a Antonia, voy a responder una pregunta que me están haciendo por el... Ya. Ya. Voy a ir pregunta por pregunta. Me preguntan cómo podría hacer esto de las referencias. Ya, muy importante esto de las referencias. Yo no exijo un formato de referencia. Probablemente sus profesores de colegio, como dice Arnaldo, les tienen que haber dicho el formato APA. El formato APA es como el formato estándar de las ciencias sociales, no así de las ciencias naturales. Las ciencias naturales no tienen un formato, ¿ya? Lo que sí yo les voy a recomendar, ¿no es cierto?, es que hagan lo siguiente. Miren, lo voy a hacer frente a ustedes. Denme un segundo. Déjenme ver si esto me va a funcionar. Voy a compartir pantalla. Esto es para la referencia. Supongan que yo busco un tema que es cáncer, ¿ok? Y supongan que a mí me interesa este artículo, ¿ya? ¿Lo están viendo ahí, no es cierto? ¿Sí? Sí, sí se ve. Sí. Supongan que a mí me interesa este artículo, ¿ya? Las páginas de datos que yo les recomendé tienen un botón que se llama citar. ¿Ok? Por ejemplo aquí, citar. Entonces yo aprieto aquí citar. ¿Ok? Y fíjense que una forma astuta de hacer la cita es hacer lo siguiente. Salvo que ustedes, o sea, si ustedes no tienen ningún programa de gestor de referencias, yo les voy a recomendar uno, pero si no tienen
el tiempo ni las ganas de un gestor de referencia, lo más fácil es exportar la cita como un texto. Miren, si yo aprieto aquí, se me abre un archivo de texto, que no sé si lo están viendo acá. Fíjense. Sí, sí se ve. ¿Se ve? Allá. Entonces, aquí ustedes no tienen que hacer nada más que, por ejemplo, copiar y pegar la referencia. Por ejemplo, ahora, aquí esta cita da un montón de datos. Por ejemplo, de aquí para abajo ya es demasiada información. Pero de aquí La para cita no arriba sirve, profe. sale el nombre del trabajo, los autores, el volumen, el año. Entonces ustedes copian y se van al Word, ¿no es cierto? Y aquí voy a abrir ahora el Word. Entonces, Profe, Profe, es que Sí, se ve perdón. solo el Size Direct. sí, 6 direct no, eso se ve. ya, perdón, ya, repito. Déjenme abrir el archivo de texto. A ver, screen. ¿Ven ahí? Profe, ¿Cielo tiene esto? También, todos los buscadores que yo les recomendé tienen eso. ¿Ven ahí el archivo de texto, este que estoy moviendo ahora? Sí, ahora sí. Cuando yo apreté exportar cita como texto, se me abrió este archivo de texto, ¿ok? Aquí ustedes pueden copiar y pegar la referencia. Hasta acá es suficiente, porque de aquí para abajo ya aparece, por ejemplo, la página, el ISSN, el abstract, ya, eso es mucho para una cita, ¿ya? Con que peguen hasta el volumen y las páginas es suficiente, ahí sale todo. Sale el nombre de la revista, el volumen, el año, los autores, todo. Ustedes copian, ¿no es cierto? Y después se van al Word, y supongamos que ustedes quieren pegar la cita acá, ¿no es cierto? Ustedes escribieron acá, ¿no es cierto? Y ustedes dicen, ya, voy a citar este trabajo justo aquí, ¿ok? Bueno, ustedes pueden, bueno, hay varias formas de hacerlo, yo lo voy a hacer de la forma más manual posible, ¿no es cierto? Ustedes ponen la cita 1, ¿no es cierto? Supongamos, y abajo ponen, voy a irme acá, supongamos que aquí yo quiero pegar ya la cita, ustedes dicen, bueno, la cita 1 es esta que pegué acá, a pesar que hay que pegarla, me lo pegó como una página de internet, ¿ya? Pero bueno, ahí ustedes lo pueden formatear, ¿no es cierto? Lo pueden poner en negro y ordenarlo un poquito, ¿no es cierto? Y ahí no habría mayores problemas. ¿Se fijan? Entonces, les recomiendo que copien y peguen. Ahora, como la generación de ustedes es bien computina, ¿no es cierto? Yo les recomiendo que instalen un gestor de referencias, ¿ya? El gestor de referencia que yo les recomiendo, lo voy a poner aquí en el chat, se llama Mendeley. Ahí está. Búsquenlo en internet, es gratuito, ¿ya? ¿Qué hacen los gestores de referencia? Yo tengo instalado un gestor de referencia ahora, se los voy a mostrar. El problema es que yo no tengo Mendeley, tengo uno que se llama EndNote, que ese la universidad nos lo ofrece, ese es pagado, no se puede descargar gratis por internet. Pero el Mendeley hace prácticamente lo mismo que el EndNote, ¿ya? Yo ocupo el EndNote por costumbre, nada más que eso. No es porque sea mejor que el Mendeley. ¿Qué hacen los gestores de referencia? Fíjense, yo aquí en el Word, no sé si ven acá, tengo un botón que se llama EndNote. ¿Lo ven ahí? Sí. ¿Sí? Si ustedes instalan el Mendeley, se va a abrir un botón que se llama Mendeley. Es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago yo con un gestor de referencia? Me devuelvo a la página de internet. Miren, aquí está el paper que yo descargué la referencia, ¿se acuerdan? Yo hago el mismo proceso, aprieto citar. Se me abre una ventana, ¿ya? Tanto el Mendeley como el EndNote trabajan en formato RIS. ¿Qué es el formato RIS? El formato con el cual se exportan las referencias para los programas gestores de referencia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo aprieto exportar la cita, pero ya no como texto, sino que como RIS, porque yo tengo un gestor de referencia, ¿cierto? Aprieto acá. Ya, fíjense que acá arriba se me descargó un archivo, no sé si lo ven. ¿Lo ven ahí? Sí. ¿Sí? Yo, como tengo instalado el programa gestor de referencia, aprieto abrir archivo, ¿ok? Y se me abre mi programa gestor de referencia, y ahí me exportó la referencia. ¿Se fijan? Aquí está toda la información. Entonces, quiere decir que yo ya guardé la referencia del autor Finke, ¿ok? Que ahí está el autor Finke. Entonces, como yo ya la guardé, ¿no es cierto? Ahora yo simplemente me voy al Word, ¿no es cierto? Y yo, ¿qué es lo que hago? En vez de ponerla a mano, y entonces yo borro esto porque esto es arcaico, ¿no? Esto es a mano, y ahora lo voy a poner como gestor de referencia, yo aprieto el botón en Note, como yo ya bajé la referencia,
aprieto aquí, insertar cita, en Cito el Mendeley es casi igual, insertar cita, me abre una ventana y me dice ya, ¿qué cita quiere insertar? Entonces yo le voy a decir, quiero insertar la de Fink, lo busco. Ahí está Fink. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Inserto cita. Si ustedes se fijan, aquí me insertó la cita automáticamente, aquí, ¿se fijan? Y además me la escribió completa acá abajo. Aquí está. ¿Se fijan? Ahí está Fink, que me la escribió automáticamente. Entonces yo no hago nada. ¿Ok? Y además que tiene la ventaja de que, por ejemplo, si a alguno de ustedes les gusta el formato APA, me la escribió en formato APA, pero si y aquí está el formato APA, fíjense ahí. ¿Se fijan? Pero si yo no quiero el formato APA y lo quiero cambiar por el de la American Chemical Society, aprieto acá y me lo cambió. El de la American Chemical Society es con número. Y me lo cambió acá abajo con números, ¿se fijan? Los gestores de referencia son geniales, ¿ya? Pero hay que dedicar el tiempo para saber ocuparlo. Ahora, el Mendeley tiene un montón de tutoriales por YouTube. Ustedes instalan el Mendeley y ustedes van a decir, oh, no sé ocuparlo, no sé ni qué hacer. Metan su tutorial de YouTube. En 20, 30 minutos lo van a estar ocupando como pro, ¿ya? Y van a dejar a su profesor de ciencia así, con la boca abierta. ¡Oh, tremendo descubrimiento! ¿Ya? Eso respecto a la referencia. Había levantado la mano, para no tramitarlo tanto. ¿Quién había levantado la mano? Danae, creo, no recuerdo muy bien. Yo, profe. ¿Tú? Ah, ya. Dime, por favor. ¿Cuál es tu? Quería preguntarle eso, porque usted dijo que no podíamos como poner así testimonios de personas, o sea, en la esta científica. Para citar trabajos, claro, uno no puede poner el testimonio de un profesional, por muchas credenciales que tenga. Hay que recurrir a estudios de primera fuente. ¿Ya? Distinto es el caso que tú, por ejemplo, en el caso del... Aquí, me voy acá. En el caso de el desarrollo, ¿no es cierto?, donde tú describes los argumentos en disputa, claro, o sea, como las personas adoptan bandos en los temas controversiales basados en sus creencias, ahí sí tú puedes decir, mira, hay personas como esta del video que afirma que está a favor de las vacunas por estas razones, y esta persona está en contra, ¿ya? Que sería, perdón, acá, en la parte del contexto. Ah, ya. ¿Ya? Para describir las posturas no hay problema, porque las posturas a veces se levantan sin ninguna base científica, a veces son puras creencias. Pero Ya. para el desarrollo, donde uno ya tiene que apelar a buscar información científica, ahí sí que los testimonios no son válidos. ¿Ya? Aunque sean de personas expertas. Aunque sean de personas expertas. O sea, el testimonio es válido no porque lo dice una persona experta, es porque hay estudios que lo soportan. Que puede que esa persona experta los conozca. Eso es cierto. Pero hay que ir al estudio. ¿Ya? Ya, eso era. Gracias. A ver, voy a seguir acá. Ya expliqué lo de la referencia, expliqué el tema de APA. Aquí, Cassandra, tú dices que te complicas mucho buscar información en las páginas que dio. Ya, este ejercicio lo vamos a hacer ahora, o sea, ¿cómo ayudarlos a ustedes a aprovechar bien estas páginas? Ya, porque tengo muy claro que no es fácil, a veces dar con las palabras clave no es fácil, ¿ya? Y parte de buscar las palabras claves correctas tiene que ver con el ejercicio que vamos a hacer ahora también, que es tomar una pregunta general y transformarla en preguntas particulares, y desde esas preguntas particulares es donde surgen las palabras claves más adecuadas para buscar. Ese ejercicio lo vamos a hacer ahora. ¿Ya? Entonces, el hecho que te complique, Cassandra, no es extraño, porque cómo yo doy con las palabras claves para encontrar buenos trabajos. ¿Ok? Ese ejercicio lo vamos a hacer ahora. ¿Ok? Las páginas que utilizamos para sacar datos, además de nuestro mundo en datos, que esa página entrega solo datos, no entrega paper ni review, ¿no es cierto? Las páginas que ocupamos para buscar los estudios científicos es las que les recomiendo: sciencedirect.com y cielo.org. ¿Ya? También el Google Scholar lo pueden ocupar, ¿ya? Yo lo que sí le doy más confiabilidad a las páginas de arriba, ¿ya? Porque en el Google Scholar, lamentablemente, igual uno se topa con información basura, ¿ya? Es mejor que el Google normal, si estamos claros, pero no le doy tanta confianza, pero pueden recurrir al Google Scholar, ¿ya? Recuerden que
la confianza de las bases de datos, disculpen, la confianza de las bases de datos se basa en que los trabajos que se publican ahí tienen revisión de pares, ¿ya? O sea, no solamente es un documento que dice cómo se hizo un experimento, lo que uno quiera, sino que además tiene revisión de pares, es decir, fue mandado a otro experto en el tema, quienes evaluaron el trabajo y dieron su consentimiento a su rechazo para que sea publicado o no. Y ese proceso de revisión de pares, que es cuando yo expongo mi investigación a la comunidad de expertos, es el que le da más confiabilidad a los estudios científicos. Por eso es importante recurrir a estudios científicos, ¿ya? Porque las páginas abiertas, que no tienen revisión de pares, cualquier persona puede escribir cualquier cosa, y a lo mejor no tiene ningún apoyo, o el estudio está mal hecho, ¿no es cierto? Ese es el problema. Por favor, más dudas, consultas. Vamos a ver el tema ahora de cómo facilitarles la búsqueda, que es la pregunta que hacía Cassandra, que es parte de la actividad de hoy. Dudas, consultas, comentarios. Profe, y, o sea, de nuevo en cuanto a las fuentes de información, por ejemplo, en Science Direct, la mayoría de los estudios y reviews que yo he encontrado del tema, que es del uso de la heparina para las vacunas AstraZeneca, he encontrado sí de la heparina, pero no he logrado encontrar así como un estudio o un review que diga los componentes en general de la vacuna AstraZeneca. Porque igual aún no se ha como establecido una relación 100% causal entre la heparina y la trombosis. Ah, ya, sí, te entiendo. Ya, mira, tomemos este ejemplo ya. Vamos a tomar el ejemplo que da Danae para comenzar la actividad de hoy. Y ahí creo que te podríamos ayudar, ¿ya? Y obviamente que quien quiera dar también su tema lo puede hacer. Vamos a trabajar la mayor cantidad de ejemplos posibles hoy. Deme un segundo, voy a poner acá una diapo en blanco y voy a proyectar aquí. Voy a hacer esto en PowerPoint. Y esto es un ejercicio que yo quiero que ustedes hagan en el formato que ustedes quieran, digamos, pero es un ejercicio que hay que hacer para depurar las preguntas. O sea, cuando uno busca cosas, hay que depurar las preguntas. Entonces, déjenme insertar el inicio. Déjenme insertar un cuadro de texto. ¿Dónde se me perdieron los cuadros de texto? Espérense. Aquí está, cuadro de texto. Ya, entonces vamos con el caso el ejemplo que estaba discutiendo con Danae, si mal no recuerdo. El tema de, a ver, fíjense, transformemos esta pregunta en una pregunta general. Que no sé cuál es la pregunta general. ¿Tú ya tienes una pregunta general para el tema que tú quieres? ¿La has formalizado esa pregunta? Sí, ¿Qué tenía pregunta el uso de la heparina como componente de la vacuna SARS-CoV-2 del laboratorio AstraZeneca puede conllevar riesgos a la salud humana. Ya. Lo voy a escribir más en cortito, porque no me da la velocidad de escritura. El uso de los preservantes de la vacuna. ¿De la vacuna cuál? ¿La AstraZeneca? Sí. Puede generar. ¿Cómo lo planteaste? ¿Puede generar efectos secundarios o algo así? Puede conllevar riesgos a la salud. Ya. Ahí tenemos una pregunta que yo estoy de acuerdo que es general. ¿Por qué digo que es general? Porque encierra varias subpreguntas. Ya. ¿Cuáles son las subpreguntas que encierra esta pregunta general? Fíjense, aquí yo quiero una lluvia de preguntas. O sea, ¿qué preguntas más específicas ustedes se harían respecto a esa pregunta general? O sea, que ayudarían a encontrarle una respuesta a esa pregunta general. Yo había pensado en el tema de la efectividad de la vacuna, así como para establecer una relación beneficio-riesgo. Súper, ¿no es cierto? ¿Cuál es la efectividad de la vacuna? Ya, pero fíjense, ¿cuál es la efectividad de la vacuna? Y aquí dime si tú estás de acuerdo. Yo le pondría cuál es la efectividad de la vacuna para el COVID. Porque no es para cualquier cosa, ¿no es cierto? ¿O me equivoco? ¿Ya? Ya. Para el COVID. De hecho, podría ser más específico. Podría decir, para disminuir el riesgo de hospitalización debido al COVID.
Ese es más específico. ¿Ok? Sí. Y el riesgo de hospitalización por COVID. Ya. Entonces, fíjense, esta es una pregunta específica. Vamos a hacer más, pero quiero trabajar esta pregunta para ayudarlos a buscar. Fíjense, toda pregunta tiene dos dimensiones que les van a ayudar a utilizar palabras claves en la búsqueda. La pregunta tiene un objeto de estudio, ¿ok? Y tiene variables. ¿Cuál es el objeto de estudio acá? ¿Ok? La vacuna AstraZeneca. Ese es el objeto de estudio, ¿ok? ¿Cuál es la variable riesgo de hospitalización? ¿Ok? Es decir, una persona se vacuna y uno esperaría como efecto que en una población, ¿no es cierto?, el riesgo de hospitalización baje. Ese sería como el principio de objeto de estudio variable, o lo que se llama la relación causal. ¿Ok? Entonces, yo ahí les recomiendo, bueno, y obviamente que el término COVID tiene que ir presente, porque no nos estamos refiriendo a riesgo por cualquier cosa, nos estamos refiriendo a riesgo por COVID. ¿Ok? Entonces, ahí tienen ustedes tres palabras claves que les ayudarían a ponerla en el buscador, si lo van a hacer en ScienceDirect en inglés, ¿no es cierto?, para encontrar trabajos. Entonces, yo, por ejemplo, les recomendaría que pongan acá vaccine, risk, ¿cómo lo pone en inglés? Hospitalización, risk, o, mira, lo voy a poner así, emergency, algo por el estilo, ¿no es cierto?, COVID. Ahí tienen ustedes palabras clave que les pueden servir para buscar trabajo respecto a esa pregunta. ¿Ya? Pero esta no es la única pregunta particular que uno se puede hacer. Fíjense, ¿cuál otra pregunta? Porque esa es una y está bien. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra pregunta más particular sería usted? ¿Cuáles son los efectos secundarios de la vacuna? Ya. Súper. Vamos a escribirlo acá. ¿Cuáles son los efectos secundarios de la vacuna AstraZeneca? Ya, esa pregunta es más particular. Yo la podría particularizar aún más. Por ejemplo, eso va a depender de dónde quiere centrar la controversia, en este caso, Danae. Porque uno podría decir cuáles son los efectos secundarios de la vacuna AstraZeneca para niños. Porque a lo mejor a mí no me interesa, la controversia para mí no es en todas las personas, es en los niños, por ejemplo. O a lo mejor no, me interesa a toda la población. Ahí uno le puede agregar más palabras, ¿no es cierto? Pero esta pregunta claramente es más particular que la anterior. Entonces, las palabras claves son vacuna y efectos secundarios, ¿ya? Si a usted no le interesa cualquier efecto secundario, sino que le interesa un efecto secundario en particular, ustedes podrían reemplazar la palabra efecto secundario por, no sé, cuáles son los efectos sobre enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo. Porque a mí no me interesa cualquier efecto secundario, me interesa la fiebre solamente. A mí me interesa si esta vacuna genera problemas neurodegenerativos, así, no sé, alguna especie de tic, uno lo puede especificar. Si la dejan la pregunta así, claro, las palabras claves serían efecto secundario, que es en inglés, tengo entendido que es side effect, ¿ok? Vaccine, y claro, y aquí hay que poner AstraZeneca, que no recuerdo cómo se escribe, creo, AstraZeneca, ¿se escribe así? Me lo corrigen por favor, que no me sé de memoria. La S iba en la Z y la Z va en la S. Ya, AstraZeneca. Yo me puse esa. Yo tengo AstraZeneca y Pfizer. Recibí la dosis mezclada. Ahí tienen otra pregunta más particular. Yo creo que quedan varias más. A ver, los desafío a una tercera. Hay una, pero que se cae de cajón. A lo mejor es tan obvia que no la hacen por eso.
quizás cuáles son los preservantes que tiene la vacuna. Exactamente, esa pregunta me estoy refiriendo. ¿Cuáles son los preservantes? De hecho, fíjense, esta pregunta, desde mi punto de vista, debe ser la primera. ¿Por qué? Porque al responder esta pregunta, en primer lugar, va a guiar mucho las preguntas posteriores, porque supongamos que el preservante, supongamos que la respuesta fuese, mira, el preservante es una sal de amonio cuaternaria. Soy químico, así que me gusta hablar así como bien complicado en química, ¿ya? Entonces, supongamos que el preservante es una sustancia química así que cuyo nombre ya los intimida, ¿ya? Fenolindiamín tetracético, una cosa así, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen identificado el preservante, ustedes después podrían buscar en las bases de datos no cuáles son los efectos de la vacuna, sino que cuáles son los efectos del preservante, ya identificado, ¿ya? Ahora, lo interesante que tiene esta pregunta es que esta pregunta, tal como está definida, esta es una pregunta súper descriptiva. Y ahí, fíjense, ahí tengo que ser bien claro, yo no necesito un estudio para saber cuáles son los preservantes de la vacuna. Tengo que ir al proveedor de la vacuna y probablemente en la página de internet de los fabricantes AstraZeneca viene declarado cuál es su preservante, ¿ya? No tengo que ir a Science Direct a buscar eso. Ya, es como decir cuáles son los preservantes de la Coca-Cola. No tengo que ir a un estudio científico, está en la etiqueta. No sé si me explico. ¿Ya? Porque ahí sí que van de primera fuente, donde el fabricante va a decir, esta vacuna está hecha de esta cosa y su preservante es A. Tienen que declararlo. Entonces, esta pregunta también es importante, ¿ya? Entonces, claro, y una vez que yo sepa el preservante, y repito, ¿ya? Supongamos que el preservante es Imerosal, el que estuvo como bien de moda, porque se creía en su momento que generaba autismo, después se demostró que no era así. Supongamos que el preservante es timerosal, entonces ustedes podrían, ya sabiendo que es el timerosal, podrían hacerse la pregunta de cuáles son los efectos secundarios, ya no de AstraZeneca, del timerosal. ¿Okay? Timerosal en la salud humana. Por ejemplo, uno podría hacerse esa pregunta si es que supiera yo cuál es el preservante. No sé si me explico. Entonces mis palabras clave ya no sería vacuna AstraZeneca, sería timerosal. Y efectos secundarios, side effects, ¿no es cierto? Y salud humana, human health. ¿Ok? ¿Se fijan? Entonces, este es el ejercicio que quiero que hagamos ahora, que lo estamos haciendo con el caso de la vacuna AstraZeneca, ¿ya? Que quiero que tomen una pregunta general y la transformen en preguntas particulares. Para este ejemplo, esta pregunta que está acá arriba, que la voy a poner, un segundo, la voy a poner aquí encerrada en un cuadrito, ¿ok? Para que les quede claro. Esta pregunta que está acá arriba, ¿no es cierto?, es la general, y aquí están algunas preguntas particulares desde las cuales pueden hacer búsquedas. Yo les recomiendo que hagan búsquedas desde las preguntas particulares, no desde la general. ¿Ya? Porque la pregunta general es tan general que las palabras clave les van a entregar una cantidad de resultados demasiado amplia, porque si ustedes ponen riesgos a la salud, eso es muy amplio. ¿Ya? En cambio, si ponen hospitalización, efectos secundarios, eso es más particular y les van a dar resultados más acotados. Ahora, a toda búsqueda yo les recomiendo que junto con poner estas palabras claves que están marcadas en rojo, ¿no es cierto?, efectos secundarios, salud, cuando ustedes lo pongan en inglés, ¿no es cierto?, ustedes van a poner side effect, creo que timerosal en inglés se escribe así, timerosal, human health, siempre agreguen la palabra review. Si es que les da demasiados resultados, siempre agreguen la palabra review. Porque si encuentran un review, eso ya es
una información de muy, muy buena calidad que les permitiría hacer conclusiones. ¿Ya? Entonces, el ejercicio que vamos a hacer hoy es este. Yo quiero que ustedes hagan en este tiempo, que describan el tema, la pregunta general y las preguntas específicas que surgen de su tema general. ¿Entienden la idea? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece? Porque yo sé que algunos están más adelantados que otros. En unos 15 minutos, yo los puedo ayudar, obviamente, ¿no es cierto? Hagan este ejercicio en un PowerPoint, en un Word, como quieran. Ya, repito. Aquí está, voy a hacer un cuadro extra para que quede claro. Aquí disculpen que esté desordenado en mi caso, pero lo estoy haciendo obviamente en una improvisación. Quiero que pongan tema, por ejemplo, en este caso, efectos secundarios de vacunas COVID. No, en realidad, riesgos. Riesgos y beneficios de vacunas COVID AstraZeneca. ¿Ya? AstraZeneca. Una cosa así. Ese sería como un tema general, ¿ok? Ese es el tema. La pregunta es la que está acá abajo y las preguntas específicas son las que no están en cuadro. Y estas son algunas, ¿ya? Porque, por ejemplo, la pregunta de los beneficios no está. Habría que hacerla también, ¿ya? ¿Qué beneficios o, por ejemplo, qué porcentaje de, ¿cómo llamarlo? ¿Qué porcentaje de disminución de muerte se consigue por la vacuna AstraZeneca? Esa sería una pregunta como específica, ¿no es cierto? A ver si es que los estudios dicen algo también, ¿ya? Entonces, quiero que hagan eso en estos 15 minutos y lo vamos compartiendo, ¿ya? ¿Por qué compartirlos? Porque así yo los puedo retroalimentar, ¿no es cierto? Decir, mira, esto está bien, esto está mal, o esto es mejorable de esta forma, y además, en este ejercicio de irlo retroalimentando, los demás también al escuchar esto les va a favorecer, porque obviamente, por el número de personas que son ustedes, es poco probable que podamos escucharlos a todos. Pero con que escuchemos a algunos, los demás también se pueden ver beneficiados de esa retroalimentación que le vamos a hacer acá, ¿ya? Eso es lo que quiero que hagamos ahora y si nos da el tiempo, ahora o la próxima sesión, vamos a ir viendo qué estudios tienen para estas preguntas, ¿ya? Porque lo ideal sería que al menos exista un estudio que encontraron para cada una de esas preguntas. Ahora, es probable que a lo mejor ustedes encuentran un review que responde de estas 4 preguntas, responde 3, por ejemplo. Mejor, ¿ya? Yo no digo que hay un trabajo por cada pregunta. Es encontrar un trabajo que aporte a la pregunta, pero puede ser que el trabajo es tan amplio que responde varios, ¿ya? Entonces, comiencen, por favor, y aquí estoy para ustedes para ayudar, ¿ya? Si alguien ya tiene algo y ya quiere proyectarlo, por favor, ya me dicen y lo proyectan inmediatamente. Les recomiendo que se ofrezcan, ¿ya? Porque esta retroalimentación les va a servir para su ensayo, ¿ya? O sea, lo estoy ayudando a construir su ensayo. Entonces, las personas que ya están adelantadas en esto, por favor, ármenlo lo antes posible para proyectarlo. Me avisan ahí por chat como que. Está habilitado compartir pantalla, así que quien quiera tomarse la pantalla, se la toma, ¿no? Profe, que yo no las tenía anotadas como en un Power en el Word, las tenía en mi cuaderno de la última clase que habíamos tenido. Entonces, como yo me centro como en, más que en los preservantes, en la heparina, que es un anticoagulante que está en la vacuna, tenía como preguntas, ¿qué y para qué es la heparina? Súper, súper. Ahora, esa pregunta, probablemente como una pregunta más descriptiva, probablemente tú la vas a encontrar en internet en fichas técnicas. O sea, te decís, ¿qué es la heparina? Te va a mostrar una molécula, ¿ya? Distinto es, por ejemplo, qué efectos genera la heparina en la salud. Ya, eso sí requiere un estudio. Ya, entonces yo no digo que toda la información sale en estudio, hay información que es tan descriptiva y básica que salen los fabricantes. Eso no es necesario en un estudio. Valentina, ¿todavía has levantado la mano?
Sí, hola, profe. Hola. Lo que pasa es que yo en un rato más tengo que salir de la clase por temas ya personales, ¿Sí? pero Sí, sí. igual yo tenía esa parte hecha, entonces no sé si se la puedo mandar por correo y me responde por ahí. Sí, sí, de hecho el tema del correo siempre ha estado disponible, ¿ya? Si no puedes mostrarla ahora, me la mandas por correo y yo lo retroalimento por correo. A varios yo le he mandado respuestas por correo, y esa es la idea, ¿ya? Mm, Esa es Ya, la idea, bacán, gracias. ¿ya? Claro, entonces si uno ya sabe que el preservante es la heparina, supongamos que eso ya está claro, uno puede buscar por los efectos de la heparina sobre la salud humana, ¿ya? Después uno puede ya discutir, ya, porque quizás los estudios, no sé, te pongo un caso, te puede decir, mira, la heparina genera paros cardiorrespiratorios. Supongamos que es un estudio que concluye eso. Pero a lo mejor lo hace a concentraciones súper altas que no están en las vacunas. Pero no importa, pero es un dato que aporta a la discusión. Ya, o sea, uno dice, mira, si es que la heparina tampoco es tan inocuo, o sea, igual genera daño a concentraciones altas, estamos claros, pero no podemos desestimar eso. Ya, o sea, ahí uno se va construyendo una idea, o sea, es poco probable que ustedes encuentren estudios que respondan absolutamente justo las preguntas que ustedes quieren, pero les puede dar información aproximada, ¿ya? Cuando tengamos el bloque de debate, ahí ustedes se van a dar cuenta que un estudio no es que zanje un debate, un estudio aporta información para posicionarse, pero nunca la información es perfecta, nunca. A lo mejor las dosis son muy distintas, la frecuencia de inoculación es muy distinta a la de los estudios, a lo mejor se probó en ratón y no en humanos, hay muchos peros que uno puede tener de un estudio, ¿ya? Pero eso lo vamos a ir viendo después, que son las falacias argumentales, que hay que tener mucho cuidado con eso. Ya, continúen trabajando y por favor, si alguien ya tiene algo que mostrar, por favor, lo muestra inmediatamente. Profe, ¿Sí? ¿me podría ayudar con mi pregunta? de Dale, investigación, dale. porfi? ¿Cuál es tu Es tema? que es sobre la legalización de la marihuana. Ya, vamos a ver aquí. Ya, mira, déjame hacerte una pregunta, porque es muy importante el tema de el contexto, ¿ya? ¿En qué contexto te interesó esto? O sea, ¿a razón de qué, de lo que has escuchado, lo que has visto, ¿no es cierto? El tema de la marihuana te generó ese interés. Te pregunto para definir la pregunta, nada más que eso. Em, ¿Tú has escuchado, visto algo? sí, es que es un tema súper controversial, entonces me llamó la atención, pero tengo dudas sobre si ponerlo como, por ejemplo, si se debe legalizar la marihuana para uso recreativo, que esa podría ser una pregunta, y me he ido más por ese lado. Ya. Ya, mira, esta pregunta, para efectos de un debate, yo encuentro que está buena. ¿Ya? Que quiero ser bien claro con esto, porque quizás muchos de ustedes le enseñaron cómo hacer una pregunta de investigación, ¿ya? Una pregunta de investigación no se puede plantear en estos términos, en el sentido de que una pregunta de investigación no se puede responder con un sí o con un no, pero una pregunta de un debate sí, ¿ya? Tu pregunta era, ¿se debe legalizar la marihuana para fines recreativos? ¿Sí? Sí, como para su uso recreativo, algo así. Ya. Esta pregunta, ¿por qué es buena para un debate? Para un debate, no para una investigación. Porque engloba las posturas. Ustedes dirán, bueno, hay una postura que va a decir sí a favor y una que va a decir en contra, ¿no es cierto? Pero lo importante es que identifica muy bien las posturas y ahí uno puede empezar a hilar fino con los argumentos, ¿ya? Me imagino, ¿no es cierto? Hay personas que dirán, yo creo que sí, por estas razones, y esas razones no son solamente científicas, a lo mejor son razones políticas, filosóficas, hasta religiosas, ¿no es cierto? Porque hay religiones que le dan a la marihuana una connotación así como religiosa. Hay otras personas que van a decir que no, por razones opuestas, ¿no es cierto? Pero lo importante es cuáles son las preguntas particulares que aportarían a responder la pregunta general o a entender las posturas, ¿ya?
Ya, Yo aquí. los Sí, dale. argumentos, ¿Sí? ya tengo los argumentos, pero por ejemplo, para el argumento a favor, me ha costado encontrar como científico como documentos científicos que estén a favor de la postura de que se debe legalizar para fines recreativos. Saco una duda, los argumentos a favor, ¿qué es lo que dicen? Porque esas son creencias de las personas. O sea, ¿qué es lo que dicen los que están a favor? ¿Me deja leerlo? Sí, dale, dale. Ya. Dice, bueno, primero me voy como por ya que podría ser efectiva para uso medicinal, Tiempo porque ahí. Sub. significa que sus componentes activos son efectivos para el tratamiento del dolor, náuseas ocasionadas por quimioterapia, anorexia por SIDA, entre otros. Ya, Pero ahí, mira. Disculpa, mira, disculpa interrumpirte. ¿Por qué te estoy interrumpiendo ahí? Porque en ese argumento ya hay una pregunta particular. No sé si la ves, ¿ya? Porque una cosa es decir, yo creo que la marihuana genera estos efectos positivos sobre la salud, o sobre el tratamiento de alguna enfermedad, ¿no es cierto? Eso es lo que yo creo, ¿no es cierto? Y otra cosa es que la ciencia demuestre eso, ¿ya? Entonces, la pregunta particular, ¿cómo podríamos transformar esa creencia que tiene la gente en una pregunta que al responderla me va a llevar a mí a decir a estas personas si tienen la razón en ese argumento o no la tienen? Porque si yo les digo, disculpa, dale. En lo de, por ejemplo, en que puede ser efectiva como en el ámbito de la medicina, eso yo encontré como documentos científicos que lo aprueban para algunas de esas cosas, de esas enfermedades, etc. Pero después después de hacer como hincapié en lo de la medicina, me fui al lado ya de lo que decían las personas, que podría combatir el narcotráfico, que eso ya es como creencias de cada persona. Había uno que daba como su postura, que decía que era tan fácil conseguir esta sustancia que al final podría ser mejor si es llevada hacia un control del Estado, por ejemplo, a que el control lo tuvieran los narcotraficantes. Entonces, pero en eso no encuentro ningún documento que la ciencia avale eso, porque son más creencias que algo que esté comprobado. Ya, mira, vamos a tomar dos cosas que tú acabas de describir, y las dos cosas tienen que ver con estudios científicos y con preguntas particulares. Por un lado está el argumento, como tú decías, de que las personas creen que la marihuana tiene una efectividad, no sé si lo voy a decir bien, pero como fármaco para ciertas dolencias, ¿ok? Y la otra es que la legalización disminuiría el narcotráfico. Son dos afirmaciones, ¿ya? Cada una de ellas tú las puedes transformar en una pregunta particular. Por ejemplo, la dimensión de la marihuana como fármaco, ¿no es cierto? Uno la podría transformar en una pregunta de este tipo. ¿Qué efectos farmacológicos tiene la marihuana? A lo mejor llegamos a la conclusión que tiene un montón de efectos farmacológicos, a lo mejor llegamos a la conclusión que no tiene ninguno. Eso lo van a decir los estudios, ¿ya? Las personas libremente dicen la marihuana cura esta enfermedad o inhibe el dolor, eso es lo que cree la gente, ¿ya? Vamos a ver si la ciencia demuestra eso. La otra, el tema del narcotráfico. Igual sobre el tema de la salud se contradice un poquito porque, por ejemplo, el argumento en contra todo el rato hablaba de lo dañina que era para la salud, ¿entiendes? Entonces el argumento a favor es como que sí sirve pero no como para la salud en sí, para mejorarse una enfermedad, sino para aliviar dolores y cosas. Claro, por eso le puse qué efecto farmacológico tiene, y no le puse qué efecto curativo, ¿ya? Porque farmacológico puede ser solamente inhibir el dolor. Ah, ya.
¿ya? Y lo cual, porque piensa tú, suponte que la marihuana no tiene nada más que un efecto analgésico, nada más que eso. Suponte que la ciencia lo demuestra, ¿ya? Igual es un argumento a favor, quizás no es concluyente para estar a favor de la legalización, pero es un argumento a favor. O sea, oye, si la marihuana tiene efecto analgésico, pucha, entonces, y la gente a veces necesita controlar el dolor, hay que considerarlo, ¿ya? Que no es lo mismo decir si tiene un efecto curativo, o sea, no es lo mismo decir qué efectos anticancerígenos tiene la marihuana. Ya, eso ya es como para curar el cáncer, ese es de otro nivel, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, aquí tengo dos preguntas particulares, ¿no es cierto? ¿Qué efectos farmacológicos tiene la marihuana? Incluso farmacológico lo podríamos precisar más. Analgésicos, mira, ¿cómo se llaman estos fármacos que te estabilizan mentalmente para el tema de la depresión, por ejemplo? Tiene un nombre. No sé si... Psicotrópico, ya. Sí, mi señora me lo sopló. Psicotrópico. Ya. Uno podría precisar incluso a ese nivel la pregunta, no solamente efectos farmacológicos en general, que efectos analgésicos, que efectos psicotrópicos. Entonces, tú con esta pregunta podrías buscar en inglés marihuana, creo que en inglés con 2 N. A mí me salió con J en Mira, bueno, ahí ustedes pulen en inglés, porque yo yo algo sé inglés, pero no para escribir así perfecto. No. Marihuana, efectos, analgésico, cosas por el estilo. Ahí tú vas poniendo, ¿ya? Ahora, marihuana normalmente en los buscadores científicos le llaman THC, que ese es como el componente activo de la marihuana, ¿ya? O le ponen cannabis, ¿ya? Ahí tienes términos para eso. Y le pones review, ¿ok? Yo creo que también vas a encontrar estudios que no son del área de ciencias naturales, pero sí del área de ciencias sociales respecto de los efectos sobre el narcotráfico. ¿Ya? Entonces, no está de más poner, no sé, pues, cannabis, legalization, drug dealer, creo que es, Sí. drug dealers, algo así. Les pueden salir algo. Arnaldo, tú tienes la mano levantada hace como 10 minutos, disculpe. Ya, profe, gracias. Dale. No, profe, pero terminó con la compañera. Aquí como para cambiar de tema. No sé, Antonia, ¿tienes más preguntas? No, profe, todo bien. ¿No? ¿Ya te fijas? Entonces, ahora, estas dos subpreguntas, Antonia, pueden ser más. ¿Ya? Porque uno puede argumentar en la dimensión farmacológica a favor o en contra. Uno puede argumentar en la dimensión de narcotráfico a favor o en contra. Uno puede argumentar en la dimensión de las adicciones a favor o en contra. Uno puede argumentar en la dimensión, aunque esto ya no es científico, de los derechos civiles. Eso ya es filosófico. ¿Ya? O sea, sabes que cada quien hace lo que quiere con su vida. ¿Ya? Ahí obviamente tú no vas a encontrar estudios científicos porque eso ya es un tema moral. Pero también uno lo puede poner como argumento. ¿Ya? Sí, lo puse incluso. Era un testimonio de una mujer que no recuerdo qué era, si era como abogada, no sé muy bien lo que era, pero ella también como que daba su testimonio y decía que como que cada uno podría hacer lo que quiera, consumir lo que le dé la gana, entonces como que puse Y también... eso no es científico. Eso no es científico. Hay una No. frase que yo les dije a ustedes, no sé si la recuerdan, ¿no? La ciencia les dice a ustedes cómo es el mundo, no cómo actuar en el mundo. ¿Ya? Para cómo actuar en el mundo ya tiene connotaciones morales. ¿Ya? Muy importante eso. Arnaldo, antes de leer un chat que me escribió Martín. Pero fue una consulta, es que resulta que mi tema es sobre si es beneficioso o qué pasa respecto al uso de violencia, perdón, de castigos físicos o correcciones físicas en la crianza de los niños menores a 12 años. Ya, Claro. me ha ido bien, no he encontrado harta información, pero el tema es que la información igual es como bien diversa. Hay como autores que lo plantean desde la educación referente a la escuela, al colegio, desde maestro alumno, y hay otros que lo plantean desde como la casa. ¿Dónde tengo que elegir alguna de las dos? No tienes que elegir una de las dos. Ambas son dimensiones del mismo tema controversial. ¿Ya? Porque entiendo, yo me acuerdo más o menos lo que tú me mandaste. O sea, el tema general en el fondo es si el castigo
físico es bueno o malo para la crianza, algo así, ¿no es cierto? Sí, Ahora, cuando uno dice bueno o malo, ¿no es cierto? Tiene varias dimensiones esto, o sea, está la dimensión psicológica, o sea, en el fondo, ¿cuál es el efecto del castigo físico en la psicología del niño? ¿Cuál es el efecto del castigo físico sobre el rendimiento académico del niño? ¿Cuál es el efecto del castigo físico sobre la, no sé, sobre la autoestima, hay varias dimensiones, y todas esas dimensiones, las que puedas abarcar, porque obviamente esto se ha terminado en una lista infinita, ¿no es cierto? Todas esas dimensiones que puedas abarcar van a aportar a tu postura, ¿ok? Porque suponte que dice una cosa así, estoy inventando, no digo que los estudios dicen esto, por favor no me confundan. Suponte que un estudio dice, bueno, la ciencia ha demostrado que los niños que fueron castigados físicamente tienen mejor rendimiento académico, pero también está demostrado que tienen mayor tasa de suicidio. Chuta, entonces, ¿cuál es tu opinión? Es difícil tener una postura, cualquier postura tiene algo de bueno y algo de malo, ¿ok? correcto. Entonces, probablemente yo, por lo menos yo diría, no, o sea, que en realidad es más importante para mí la felicidad y la estabilidad emocional de mi hija que su rendimiento académico. Entonces yo voy a decir, estoy en contra del castigo físico como un método de crianza. Pero eso es por mi escala de valores, que no tiene por qué ser la tuya. ¿Ya? Correcto, pero en el ensayo nosotros igual, ¿opinamos o no? El tercer bloque del ensayo, aquí se los voy a mostrar para que quede muy claro, porque esta pregunta es muy importante. Voy a mostrarlo acá. El tercer bloque del ensayo es la conclusión. Aquí dice, acá se debe lograr la síntesis de lo trabajado y el autor del ensayo debe declarar y fundamentar su postura respecto al tema. ¿Ok? Yo no voy a evaluar la postura, voy a evaluar los argumentos de la postura. ¿Ya? O sea, que en el fondo ustedes sean coherentes con lo que investigaron. ¿Ok? Porque te pongo un caso extremo, o sea, si todo lo que investigaron era malo respecto al castigo físico, y tú estás a favor y no das ningún argumento de por qué desestimaste todos estos estudios, que dicen que es malo, ¿no es cierto? Y sería como una conclusión medio incoherente. Ahora, yo no digo que ustedes no pueden estar en contra de la ciencia. Ustedes pueden decir, mira, la ciencia dice que es malo, pero yo igual considero que es bueno porque para mí es más importante esto otro que lo que dice la ciencia. Súper, está bien argumentado, yo evalúo la argumentación, no la postura. ¿Ya? Ah, gracias, profe, se pasó. ¿Ya? Aquí no hay dogmas acá, ¿ya? Y aquí no tengan miedo a ser honestos. Voy a leer una cosa del chat antes de darle la palabra a Gabriela y a José. Denme un segundo, por favor. Que aquí Martín me pone el caso en el chat de tema, intervención debido a una forzada superioridad humana sobre los animales. Y aquí me pone la pregunta, ¿podemos desarrollarnos como seres humanos sin intervenir en ningún aspecto del resto de los animales? Ya, yo estoy de acuerdo que es una pregunta general y es súper interesante y es súper amplio, ¿ya? Porque eso de desarrollarnos es muy general, puede ser desarrollarnos en qué ámbito. Hay muchos ámbitos en donde los seres humanos utilizamos a los animales para lo que nosotros entendemos por desarrollo. Por ejemplo, utilizar animales como sujetos de estudio en temas farmacológicos, por ejemplo, ¿ya? Porque nosotros apuntamos a desarrollar fármacos que nos salven la vida. Y un argumento, que no digo que sea cierto, ¿no es cierto? Podría decir que sin el uso de los animales no podríamos desarrollar los fármacos que nos salvan la vida. Como podría haber un argumento en contra de decir, en realidad hay muchas formas de probar los fármacos, no solo con animales, por lo tanto esto está de más y esto es crueldad. ¿Ya? Esas podrían ser posturas. ¿Ya? Ahora, las preguntas, bueno, aquí pone un objetivo, ¿no es cierto? Soluciones. Bueno, obviamente también utilizamos los animales para la fuente de alimentación, lo cual podría surgir una pregunta específica, ¿es necesaria la alimentación animal? La alimentación, comer animales, ¿no es cierto? O alimentos de origen animal. Ahí pueden haber varias preguntas muy particulares. Entonces, estoy de acuerdo con la pregunta general y el tema, Martín. Vamos a las preguntas particulares. Ya, la primera pregunta, ¿somos superiores a los animales? Esa pregunta, yo estoy de acuerdo que es una pregunta particular que aporta a la pregunta general. Lo que sí hay que tener claro es que esa pregunta no es científica, es moral. Entonces, eso ya tiene respuesta filosófica. No vas a encontrar, creo yo, estudios científicos de eso.
Lo que sí vas a encontrar posturas filosóficas, es decir, sí, mira, nos consideramos superiores porque somos más inteligentes y eso es un valor mayor y por lo tanto somos entidades con más valor que un animal menos inteligente. O alguien podría decir, somos igual de complejos, nuestra base biológica es la misma y también somos seres sintientes y por lo tanto tenemos los mismos derechos. Son posturas filosóficas, no hay ninguna evidencia que discutir. La otra pregunta, ¿podemos vivir sin comer animales? Ya, esa es una pregunta científica. ¿Ya? Uno puede poner las palabras claves, por ejemplo, diet, dieta, ¿no es cierto? Puede poner las palabras clave food, health, veganismo, ¿no es cierto? Ahí tú puedes encontrar muchas palabras, muchas evidencias. ¿Hay pruebas antecedentes de eso? Con las palabras claves vas a ver si hay pruebas o no. Te anticipo, y hay muchas. Hay muchas pruebas del efecto que tiene comer animales o vivir sin comer animales o alimentos de origen animal. Hay muchos estudios, muchos. ¿Debería tener dignidad o derecho los animales? Esa está muy ligada a la pregunta inicial, que si somos superiores o no, ¿no es cierto? Y esa es una pregunta que es más moral, ¿ya? No es científica, pero sí aporta al debate. Lo que sí no busques en Science Direct estudios de eso. Lo que sí podrías encontrar en Science Direct, alguien que hizo un ensayo filosófico de eso. Probablemente vas a encontrar algo, ¿ya? Pero no vas a encontrar evidencia, así como uno lo entiende en ciencia. Datos, no. Ahora, lo que te recomiendo, Martín, es que en el caso de los animales, si es que tu pregunta general es esta, ¿no es cierto? ¿Podemos desarrollarnos como seres humanos sin intervenir en ningún aspecto del resto de los animales? No reduzcan las preguntas particulares solo a la alimentación, ¿ya? Porque el desarrollo humano no es solo comer, ¿ya? También es, por ejemplo, curar enfermedades. Y ahí está el tema del uso de los animales para producir o probar fármacos. ¿Ok? También está, por ejemplo, el tema cosmético. Alguien podría decir, oye, la estética también es parte del desarrollo humano y para desarrollar cosméticos, alguien va a decir, ¿es necesario? Otros van a decir, no es necesario probarlo en animales. ¿Ya? Entonces, dale más dimensiones a eso. Esa es mi recomendación. No sé si te respondo tu pregunta, Martín. Ahí me dices, ¿ya? Aquí, exactamente, como ropa, fármacos, eso. Exactamente, porque el desarrollo humano es más que comer. No es solo comer. Sí necesitamos comer. Sin comer no nos desarrollamos, estamos claros con eso. No sé si sin comer animales, a lo mejor eso ya es debatible, ¿ya? A ver, tenía la mano levantada Gabriela y después José y después Javier. Gabriela, por favor. Profe, ahora dándome cuenta, mi pregunta creo que ya no es tan científica como pensaba. A ver, ¿cuál es tu pregunta? La modifiqué y llegué a ¿por qué es tan controversial el aborto? Y tengo mis preguntas específicas, pero son más morales que científicas. Entonces, he estado buscando en estos minutos donde usted estaba ayudando a los compañeros y hay poco resultado con respecto a mi pregunta. Así como lo más científico que he podido tener es como los efectos que tiene el aborto en personas gestantes. Pero todo lo demás es como moral, entonces no estoy muy segura si es que eso está bien o es necesario que tenga una connotación más científica que moral. Mira, el tema del aborto ciertamente que tiene una fuerte componente moral, ¿no es cierto? Y filosófica para entender qué es la vida y qué es la vida humana, pero tú la puedes encaminar también a temas científicos. ¿A qué me refiero? Que si tú el tema del aborto lo llevas a una pregunta que sea del tipo, te pongo un caso, ¿es bueno abortar un hijo no deseado? Y ese bueno tiene obviamente una dimensión moral, ciertamente, pero también tiene una dimensión biológica, porque es bueno para quién. Puede ser psicológica o biológicamente para la madre, o psicológico o biológicamente para un niño nacido no deseado. ¿Ok? Entonces, ahí tú la puedes dividir en varias subpreguntas. Por ejemplo, te puedo decir, ¿qué efectos psicológicos genera el aborto sobre una mujer?
Sí, es que me guía de las que usted me mandó por correo y si quiere las mando en el chat las preguntas específicas que tengo. Súper, súper, pero te fijas, pero cuando tú tienes un tema del aborto que tiene una noción moral y haces preguntas de efectos psicológicos, de efectos biológicos, de efectos económicos, ¿no es cierto? O cualquier otra dimensión que se te ocurra, ciertamente que tú podrías llegar a estudios científicos y no solamente a temas morales. Y no solamente desde el punto de vista de la madre, también piensa en ese niño. Suponte que el niño no es abortado y nace, ¿no es cierto? ¿Qué efectos en la crianza tiene un hijo no deseado? Que también tendría que ver con la pregunta. ¿Ya? Ninguna, positiva, negativa, ¿no es cierto? Te pongo una pregunta que se me ocurre, a lo mejor no va a encontrar nada, pero podría ser. ¿Qué porcentaje de niños no deseados se dan en adopción? Podría ser interesante saber el dato, si es que existe algún estudio. ¿Ya? Ahí uno puede ir trabajando el tema. Entonces, bien encaminadas las preguntas, puedes darle una connotación científica sin dejar de lado la parte moral que siempre va a estar ahí y es súper importante. ¿Ya? Yo, por ejemplo, es mi deber decirle a ustedes, ¿no es cierto? Porque esta universidad donde yo trabajo es católica, yo no soy católico, pero esta universidad es católica. La mayoría de ustedes ya sabrá que la Iglesia Católica está en contra del aborto, ¿ya? Porque considera que la vida humana comienza desde la concepción, no la vida solamente, la vida humana. Y claro, para los valores católicos, la vida humana es un valor prioritario. Sin embargo, hay otras posturas que consideran que en el momento de la concepción todavía no comienza una vida con atributos humanos. Por lo tanto, no podemos hablar de un ser humano aún. Esas son las dos posturas como morales que están dando vuelta. ¿Ya? Sí, ¿estamos, Gabriela? Sí, y también quería preguntar si es que la pregunta general estaba bien, ¿por qué es tan controversial el aborto? Y eso me llevó a las preguntas específicas. Súper, súper, súper. La controversia del aborto, entonces, más que solo moral. Súper importante. No es solo moral. Es de base moral, sí, pero no es solo moral. José, tú has levantado la mano. Ahí te puse en el chat las preguntas que había planteado. Son en relación al tema de salud Videojuegos mental y y salud mental. videojuegos. Sí. ¿Es beneficioso jugar videojuegos para resolver problemas de salud mental? Ya, bueno, fíjate que tú lo llevaste así directo a la salud mental. Mira, yo no estoy en contra de eso. Uno podría, esa pregunta podría generalizarla incluso un poco más. O sea, A la salud. es bueno el hobby de los videojuegos, es bueno. Y claro, y la salud mental podría ser una dimensión. ¿Ya? Pero si tú quieres partir de ese nivel de generalidad, partir de la salud mental, ¿no es cierto? Y ya veo que te hiciste un montón de preguntas más particulares para abajo, también es válido y lo encuentro hasta inteligente, ¿ya? Porque uno dice ya, ¿cuáles son los beneficios de jugar videojuegos? Súper, ¿no es cierto? Para la salud mental. ¿Cuáles son los efectos negativos de jugar videojuegos durante etapas tempranas del desarrollo de infante? Se nota que tú has leído del tema, porque no es lo mismo hacerte la pregunta de jugar videojuegos para la salud mental de adolescente o adulto versus infantes, ¿no es cierto? Porque las etapas de la vida, esto yo más o menos lo ubico porque tengo tuve un estudiante en un curso análogo a este que tocó este tema. Y claro, los efectos, no voy a hacer ningún spoiler si cuáles son, ¿no es cierto? Los efectos a distintas edades son distintos. ¿Ya? Ahí tú podrías averiguar, ¿no es cierto? ¿Qué enfermedades o trastornos mentales se pueden tratar con el uso de videojuegos? Claro, ahí tú te estás jugando como ya por el lado positivo. Podría tener efectos positivos, ¿no es cierto? Mira, yo sé que estoy muy de acuerdo con lo que tú pones, ¿no es cierto? Incluso te recomiendo una dimensión más, que es el desarrollo intelectual. ¿Ya? Estamos hablando de salud mental, estamos hablando de desarrollo intelectual. ¿Ya? Porque ahí también hay postura. Hay gente que dice en el fondo los videojuegos retrasan tu desarrollo intelectual, hay otros que dicen que lo desarrollan. Eso trataba como de demostrarlo ampliamente con eso del infante. Claro, entonces ahí tienes hartos temas y no, impecable, está impecable. Y de hecho con el eso otro era que, profe, hacer como la idea de que las preguntas fueran orientadas a creencias populares, como mamá, me duele la cabeza, mucha play. Bueno, pero ojo, detrás de una creencia popular puede haber una verdad.
vamos a ver si es que la ciencia lo esa era dice. la idea Ahora, también sacarlo. claro, exactamente, exactamente. O sea, la idea es transformarlo en una pregunta para ver qué dice la ciencia. O sea, yo jamás voy a deslegitimar a priori una creencia popular solamente por ser popular. Pero lo que sí, yo soy escéptico en el sentido que no la voy a creer solo porque es popular, vamos a ver qué dice la ciencia, ¿cierto? La idea es que esas cosas me inspiraron las preguntas. Excelente, excelente. No, y fíjense que hay una controversia, te doy un dato, la ONU cambió de opinión después de la pandemia de los videojuegos. Sí. La ONU decía no a los videojuegos antes de la pandemia, y después de la pandemia decía, saben que igual es bueno jugar videojuegos en pandemia. Okay. Ay, la OMS, perdón, no la ONU, la OMS. A ver, Javiera, y después voy a tomar la gente del chat antes que se me pasen, ¿ya? Javiera. Profe, yo le iba a preguntar más que todo si es que mis preguntas estaban bien, y se las mando. ¿Me las vas a mandar ahora o por el...? Aquí están ya, súper, ahí están. Ahí, los beneficios o problemas de los satélites. Ya. ¿Es más importante la mejora de conectividad a Internet en el mundo gracias a los satélites o la investigación de los cuerpos celestes? Ah, ya sí me acuerdo de tu tema, claro. Porque tú a ver, si mal no recuerdo, Javier, y dime si me equivoco, tú habías escuchado o visto, no sé, de que hay un tema con los satélites y la observación del espacio. ¿O Sí, me sí. equivoco? ¿Ya? Sí, hay como un problema bien grande en verdad. Ya, ¿y eso de dónde lo viste? ¿En un debate, en algún foro, en alguna noticia? Lo vi en un par de noticias y también en un debate que hicieron unos españoles en internet. Pero salía, porque lo que pasa es que, bueno, como contexto, no sé si conoce los satélites de Starlink y esas cosas. Sí, sí, el proyecto de Elon Musk que lanzó miles de satélites y quiere darle internet a todo el mundo, no gratis necesariamente, pero sí cobertura. Pero claro, y entonces yo me hice la pregunta en base como, porque lo que pasa es que los astrónomos están como súper preocupados porque no tienen la tecnología como para evitar los efectos de los satélites, porque lo más probable es que ya cuando pase mucho tiempo y haya muchos satélites arriba ya no se puedan ver imágenes desde dentro de la Tierra. Entonces, bueno, no la mayoría de las imágenes, pero muchas de las imágenes que se usan en la astronomía son de telescopios que son dentro de la Tierra, no fuera. Y entonces como que hay muy poca tecnología y la cosa. Entonces ese es como el tema de debate, como Sí. si es que realmente, como dónde empieza la libertad del otro, como en qué momento se pisan y así. Está súper claro, o sea, ¿cierto? Hay una tensión entre lo que es el desarrollo tecnológico y el acceso a Internet, que eso sería como, por así decirlo, lo positivo de los satélites, y está... Claro, porque igual que todos tengan internet es como tener acceso a la información, básicamente. Información que muchos países no tienen. Y eso igual es como bélico porque todos deberían tener acceso a información libre. Incluso desde zonas remotas, porque uno a veces se imagina el tema solamente a nivel de ciudad, pero piensa en personas que viven en zonas remotas y no tienen ni acceso a nada a Internet. O sea, está esa tensión por el lado positivo de esto y está lo negativo de, escúchate, oye, también hay que observar el cielo, hay que hacer investigación astronómica. ¿Se entiende? Súper interesante el contexto de la pregunta. Eso sí, pero cuando busqué como las palabras clave en los buscadores, me costó mucho encontrar de cualquier cosa. Es que es el tema, o sea, esto que tú tienes acá es tan actual, que vas a tener dos problemas, creo yo. Una, no creo que existan estudios aún, no creo. Pero lo que sí yo creo que puedes encontrar, pero aquí habría que irse como a las bases de datos, ya no de ScienceDirect o Scopus Cielo, que son estudios más de comprender cómo funciona el mundo. Vas a tener que irte como a estudios técnicos, así como de instituciones técnicas, por ejemplo, el Departamento de Aeronáutica de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque te pongo un caso. Ya, ¿cómo funcionan los satélites? Obviamente que eso hay que saberlo para aportar a la pregunta general. Pero claro, ¿cómo funcionan los satélites? Te vas a irte a una enciclopedia, ¿ya? No a un estudio científico. Hay una pregunta que tú no tienes ahí, la tienes implícita, pero no la tienes explícita, que es, por ejemplo, ¿cuánta cobertura de Internet extra van a ofrecer estos satélites? Porque entiendo que estos satélites nuevos, estos que están lanzando ahora el Starlink, ofrecen ampliar la cobertura, pero ¿cuánto ofrecen? ¿Ya? Probablemente ese dato lo vas a encontrar en la misma página de SpaceX, que creo que es la empresa que generó esto. No sé si se llama SpaceX o el satélite se llama Starlink, pero no sé cuál de las tres empresas de Elon Musk es la que está a cargo de eso, pues son tres empresas las que tienen este tipo. ¿Ya?
¿Qué países se beneficiarán? También esta es una pregunta como técnica y probablemente tú la vas a encontrar no en Science Direct o Scopus, lo dudo. Probablemente lo vas a encontrar o en la misma página de Starlink o en la misma página del Departamento de Aeronáutica de Estados Unidos, que es el que le autorizó a este tipo que lanzara su satélite. Pero, Entonces, profe, ¿sí? entonces yo puedo hacer mi ensayo basado como solamente en datos como de ese tipo. Sí, porque esos son datos, no son estudios, pero son datos formales, de qué punto de vista, que son generados por instituciones oficialmente reconocidas. O sea, uno tendría que tener una visión conspiranoica para pensar que mienten, ¿ya? O sea, yo no digo que no hay probabilidad que mientan, pero el momento que la empresa que vende esto dice que son tantos satélites y cubren tanto y lo hace público esos datos, si fuesen mentiras los podrían desmentir, ¿ya? Lo mismo que el Departamento de Estados Unidos. Lo importante es que no recurras a una página de internet que no tiene autor, o el autor no es de autoridad de nada, ¿ya? En este campo, ¿ya? Se entiende que la empresa que construye los satélites, los departamentos gubernamentales que autorizan esto, esa sí es información formal. Yo no sé si en nuestro mundo en datos, en la página que te recomendé, a lo mejor también aparecen las coberturas de internet. Yo creo que también aparecen ahí. Sí, es que no había encontrado esa página, le estoy buscando como hace 2 semanas, Claro, entonces ahora recién la busqué y sí hay datos sobre eso, por suerte. claro, lo que dudo es que aparezca la cobertura que ofrece Starlink, ¿ya? Pero la cobertura de internet mundial yo creo que sí aparece ahí, ¿ya? Entonces, claro, yo no tengo problema que tú hagas tu ensayo no basado en estudios científicos, porque esto es una cosa tan técnica actual y está más basada en datos que en comprender algún funcionamiento. No hay ningún problema mientras recurras a estudios formales, ¿ya? A ver, voy a responder algunas preguntas del chat y después a Joaquín, ¿ya? Y por favor, mira, porque recuerden que esta clase termina a las 2:15. Las personas que no alcance a darle la retroalimentación, porque le agradezco que participen mucho, el problema está que ahora no voy a poder responderle a todos. Recuerden que está el correo, ¿ya? Entonces manden los correos los que queden fuera y les pido de antemano disculpas por el tema del tiempo, ¿ya? Vamos acá. Aquí Enzo dice, profe, mi tema es la obesidad. Y mi pregunta general ¿es realmente la obesidad una enfermedad? Ya. Súper bien, Enzo. Ya, porque el concepto de enfermedad es súper amplio, súper multivariante, ¿no es cierto? Y encierra estas dos posturas que están en disputa. Si la obesidad es realmente una enfermedad, objetivamente hablando, ¿no es cierto? Si genera algún daño, por así decirlo, o es a lo mejor un estereotipo social nomás, y socialmente hoy en día se le endosa mayor valor, supongamos, estético a la persona delgada, pero no siempre ha sido así. Hay como una controversia, ¿no es cierto? Que no sé si en ese tenor tú la has escuchado, Enzo, o en otro tenor, la controversia. No. Profe, aquí le mando las preguntas que tenía vistas. Se las escribo por el chat. Ah, ya, súper, súper. Claro, porque el tema de la obesidad, como les decía, está este debate, ¿ya? El debate de si la obesidad mirada desde un punto de vista negativo es un estereotipo social o obedece a algún tema de una enfermedad objetiva, ¿ya? Y claro, yo no puedo transformar esas preguntas en varias preguntas específicas, ¿no es cierto? La primera que yo me haría es, ¿cuál es la definición de obesidad? Porque a lo mejor no es la que uno cree así como que, persona que tiene sobrepeso, no, a lo mejor no es, no tengo idea, ¿ya? De ahí uno podría hacerse varias subpreguntas, por ejemplo, déjeme ver, aquí está, los estereotipos actuales de belleza influyen en nuestra manera de convivir con las personas obesas, ya, súper bien, es una pregunta súper concreta y probablemente en eso vas a encontrar estudios de ciencias sociales de eso, probablemente sí, ya, que es lo que algunos llaman, no sé si tiene es científicamente correcto llamarla así, ¿no es cierto? Pero le llaman la gordofobia, dicen algunos, ¿ya? Que en el fondo hay como una especie de respuesta negativa a personas que se clasifican como obesas, ¿no es cierto? Pero es una respuesta meramente de una construcción social, porque si uno se va a culturas ancestrales, eso no era así. Es la cultura actual la que le da una sobrevaloración negativa a esto. Es una postura, no estoy diciendo que es mi visión, es una postura, ¿sí? Las personas obesas son propensas a padecer enfermedad. También estoy de acuerdo que es una pregunta específica. Incluso, Enzo, tú podrías precisar más esa pregunta. Son propensas a padecer, por ejemplo, diabetes. Así, ya, ni siquiera enfermedades en general. Diabetes, hipertensión, así cosas concretas. Y
te va a ayudar a encontrar información quizá más acotada. ¿Ok? Ahora, si con el poner enfermedades te aparece información que tú puedes procesar, ideal. Pero si es demasiada información, acótala a ciertas enfermedades. Esa es una recomendación que te doy. ¿Existen personas obesas y saludables? Interesante pregunta. ¿Ya? Ahí tú puedes establecer una relación. Lo que sí es importante es que la palabra saludable también es muy amplia. ¿Ya? Por ejemplo, uno podría hacerse la pregunta más concreta, igual que la pregunta anterior. ¿Existen personas obesas y con buen índice de glicemia, por ejemplo? ¿Existen personas obesas? Lo planteo al revés. ¿Las personas obesas viven más o menos que las personas que no son obesas? Esa es en el fondo la relación entre obesidad y expectativa de vida. A lo mejor no hay ninguna relación, a lo mejor sí la hay. ¿Ya? O las personas obesas tienen menos años de vida saludable o más, ¿no es cierto? Ahí tú tienes definiciones más concretas. ¿Ya? Entonces te recomiendo reemplazar la palabra enfermedad y saludable por una enfermedad particular o enfermedades particulares y saludable en el sentido de concretamente las dimensiones de lo que uno entiende por saludable, que es vivir más y mejor. ¿Ya? Joaquín, tú levantaste la mano. Sí, perdón. Enzo, ¿alguna otra pregunta, Enzo? No, vale, profe, gracias. Vale. Joaquín. ¿Aló, profe? ¿Me escucha? Sí, te escucho. Le había escrito que me di cuenta que mi pregunta es muy parecida a lo que había hecho mi compañero antes, pero igual la enfoco de una manera diferente, porque lo que tengo es, ¿vale la pena la experimentación animal para el progreso científico? Okay. No estoy seguro, pero eso es más o menos el enfoque que le quiero dar. Me di cuenta que se parece mucho a lo que había escrito mi compañero sobre como si es necesario comer animales o cosas así. No importa. Mira, ¿Eso? primero, respecto a que se repita el tema, no importa. ¿Ya? No tengo ningún problema que dos personas hagan el mismo tema, siempre que hagan los trabajos individuales. ¿Y por qué individuales? Porque necesariamente la conclusión es individual. ¿Ya? Porque es la visión de ustedes. Ustedes no pueden tener una visión de grupo, tienen que tener una visión individual. ¿Ya? Si quieren compartir información, no tengo ningún problema tampoco. ¿Ya? Ahora, respecto a la pregunta concreta, ¿la puedes repetir, por favor? Porque tengo un solo pero con la pregunta. Mira, repítela, por favor. ¿Vale la pena la experimentación animal para el progreso científico? Y tenía como pensado abordar temáticas como las consecuencias de experimentar en humanos, el por qué no se hace tanto, el progreso que se ha hecho gracias a la experimentación animal, cosas así. Ya, mira, esa pregunta tiene un solo peligro, que a lo mejor lo vas a subsanar con la información que tú presentes cuando presentes en la controversia, que es en el primer bloque del ensayo. Cuando tú dices si vale la pena la experimentación animal para el progreso, ¿no es cierto, humano? Tú estás asumiendo que eso ya que existe un progreso debido a la experimentación animal, y tú te estás preguntando si vale la pena o no. ¿Ya? Pero tú asumes como cierto que hay una relación entre experimentación animal y progreso. ¿Te fijas? Entonces tú ya tienes una postura previa que no digo que esté mala, digo que tú tendrías que entonces cuando presentes la controversia tendrías que dejar muy claro que eso ya está demostrado y por eso tu pregunta tiene sentido. ¿Ya? Por ejemplo, tú podrías presentar el caso para decir, mira, es sabido que gracias a la experimentación animal se han producido 20.000 fármacos y eso ha incrementado la vida humana en tantos años. ¿Valdrá la pena ese progreso con la contrastación del sufrimiento animal, por ejemplo? Ahí tendría sentido. ¿Ya? Igual entonces podría ser una alternativa como ha existido un verdadero progreso gracias a la experimentación animal. Esa otra pregunta no asume que ha habido un progreso. Tú vas a evaluar qué dice la evidencia, si realmente ha habido un progreso debido a esto. ¿Ya? ¿Te fijas? Es el único pequeño matiz. ¿Ya? Bueno, esto que le estoy diciendo lo vamos a ir trabajando en el curso, pero para que ustedes entiendan, cuando uno hace una pregunta, hay varias cosas que uno tiene que ir viendo para que la pregunta esté bien hecha. Hay una cosa que uno tiene que tener siempre mucho cuidado, y lo vamos a ver también en las falacias argumentales. Nunca hagan una pregunta que parte de un supuesto falso o aún no demostrado. Esa pregunta, si ustedes a propósito hacen eso, o sea, si ustedes hacen una pregunta asumiendo un supuesto falso o aún no demostrado, si ustedes lo hacen a propósito, se le llama a eso deshonestidad intelectual. Así que se quiere decir pasar de contrabando un hecho que no existe. Es como que yo le preguntara a usted,
¿cuántas veces a la semana te drogas? Imagínense, yo le hago una pregunta a usted. ¿Qué darían ustedes? Si ustedes me dicen 3, bueno, ya, eso ya es cosa de ustedes, ¿no es cierto? Pero la persona que no se droga me va a decir, oye, ¿por qué me preguntáis esto si yo no me drogo? ¿Cómo me preguntáis cuántas veces me drogo a la semana? Yo no me drogo. Esa pregunta es ofensiva. Estabas asumiendo que me drogo, me estás preguntando cuántas veces a la semana. ¿Te fijan, no? Ahora, el que se droga me va a decir 3, y no le va a generar ningún problema, ¿ya? Entonces ahí tienen que tener cuidado con eso, ¿ya? Pero ahora, cuando uno no lo hace a propósito, sino que uno lo hace por un error, como entiendo que pasó en el caso de Joaquín, ¿no es cierto? Cuando uno dice que no me di cuenta que estaba asumiendo esto, ahí hay que corregirlo, ¿no? Hay que corregirlo y tener cuidado con eso, ¿ya? Bien, me pilló el tiempo, son las 12:15, dejé a algunas personas fuera, lamentablemente. Dejé unas personas fuera, lamentablemente, pero le insisto, el correo está abierto. Ya ustedes me mandan los correos, si no les respondo, me reenvían el correo, no me voy a molestar, porque a veces se me pasan los correos, a veces hay días que recibo como 40 correos y se me pasa uno, ¿ya? Entonces ustedes me insisten nomás, no hay ningún problema, ¿ya? Y yo les voy a ir respondiendo todas las preguntas que ustedes tienen. Y como dice Antonella acá, si es posible direccionar las preguntas específicas según los estudios que encontramos, sí, y de hecho es inteligente que lo hagan, ¿ya? En la medida que ustedes van buscando estudios y encuentran estudios que no tenían una pregunta adosada a eso, pero lo encuentran interesante, ustedes pueden hacer el paso que dice Antonella, reformular sus preguntas específicas, plantear nuevas preguntas específicas a la luz de los estudios que se encontraron de casualidad. Por favor, háganlo, eso es inteligente de hacer, porque cuando uno se hace las preguntas antes, a veces uno no se les pasa por la cabeza todas las dimensiones de la controversia, ¿ya? A lo mejor ustedes dirán, oye, yo no tenía idea, por ejemplo, en el caso de José, no tenía idea que los videojuegos también podían afectar el rendimiento académico. Y me topé con un paper, ¿ya? Si me voy a hacer la pregunta entonces, ¿qué efectos generan los videojuegos sobre el rendimiento académico? No me lo había hecho antes, pero me topé con un estudio. Listo, súper bien. ¿Ya? Eso. Ya, no les quito más tiempo, ya me pasé. Que estén bien, cuídense, el correo está abierto, y la próxima clase vamos a seguir en este ejercicio. Recuerden que son 2 sesiones de trabajo con ustedes para el tema de los ensayos, ¿ya? Eso, que estén bien, cuídense. Profe, cuídese que esté Vacúnense bien. los que no se han vacunado. Gracias. No, profe, muchas gracias. Profe, cuídese. Gracias. Profe. Nos vemos la Profe, gracias. próxima. Sí. Chao.